Pues muy buenos días, tardes, noches. Sean bienvenidas, bienvenidos a una sesión más del Círculo de Estudio Pensamiento Latinoamericano. Como todos los domingos de cada mes, vamos a hablar sobre un tema que nos parece muy importante, que es el tema de las encuestas y la percepción del sentido común. Las encuestas han sido, sobre todo en los procesos electorales, unas herramientas que han influido directamente en la sociedad, que se han incorporado también a la narrativa política, a la narrativa electoral en general. Y es importante que nosotras y nosotros como grupo analicemos cuáles son esos mecanismos, cómo funciona el sistema de las encuestas y sobre todo qué impacto tiene a nivel político, tanto en la percepción de la gente como en las elecciones en general. Así que sin más, pues agradecerle su presencia el día de hoy. En esta ocasión, la compañera Irene va a hacer una exposición de un texto que leímos para esta sesión y vamos a poder, después de esa exposición, entablar un diálogo, un debate sobre este tema. Así que sin más, Irene, te dejo la palabra y comenzamos la sesión. Pues muchas gracias. Hoy finalmente va a coincidir este tema con una polémica que también ha ocurrido en los medios de comunicación, ¿no? Y todas las cuestiones que están aconteciendo para las próximas elecciones. Entonces, como si tuviésemos nuestra bola mágica, ¿no? Para atinarle a los temas y a los momentos álgidos y de polémica. Entonces, a mí me da mucho gusto, ¿no? Que podamos tratar el tema. Entonces, bueno, el texto que les compartimos para que puedan ustedes opinar o retomar lo que consideren, porque me parecerá muy importante escucharles, es este texto de las encuestas electorales y el debate sobre su influencia en las elecciones de Luis Gálvez Muñoz, que prácticamente es un ejercicio de reflexión desde España, pero muy importante porque nos da varios datos, ¿no? Varios datos. Entonces, el tema, voy a tratar de rápidamente hacer un resumen para hacer la entrada a algunas apreciaciones de lo que está ocurriendo aquí en México, pero es muy interesante cómo trata el tema y básicamente el lenguaje que se utiliza sobre todo para explicar lo que está ocurriendo en las elecciones tiene que ver con con un lenguaje de combate, de guerra. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esta eh, utilización, este léxico, estos conceptos, estas palabras que indican. Elia, bueno, es una pena que ahorita no esté, ¿no? Pero se va a incorporar. Ha tratado mucho el tema del lenguaje, el sentido de las palabras y bueno, el autor nos dice que este asunto de las encuestas se ha formado como un bombardeo excesivo, sobre todo divulgado por los medios masivos de comunicación. Entonces, esto es muy interesante, eso de bombardeo. Y bueno, es que yo apenas vi un documental de lo que ocurrió en los bombardeos que se hicieron, sobre todo con la guerra de Vietnam, que Estados Unidos, qué bueno que ya viene Elia, que realizó Estados Unidos en Vietnam y que lanzó miles y miles y miles de bombas que en la actualidad todavía están latentes y que todavía hasta el día de hoy dejan incapacitados, o sea, les quitan miembros, incapacitados a hombres, a mujeres, a niños sobre todo, y en muchos casos pierden la vida, ¿no? Por este tipo de bombas que se lanzaron contra Vietnam y contra los países que estaban alrededor. Entonces, a mí esta palabra de bombardeo, sobre todo, me deja pasmada, ¿no? Para empezar, y realmente lo escuchamos ya como algo natural en nuestro lenguaje. Escuchamos esta idea del bombardeo mediático de las encuestas. Y entonces, pues no hay que quedarnos así como si no estuviera pasando nada, ¿no? Sí hay que ver por qué se utiliza este tipo de lenguaje. Y bueno, también otro que siempre está de moda en las elecciones y que más ahora se ha puesto a la vista es lo del cuarto de guerra, ¿no? Que son el lugar en donde se reúnen los equipos, sobre todo de la campaña electoral, para tomar decisiones o establecer estrategias, ¿no? Para la difusión o para el contrarresto
sobre todo de esto que le llaman de la guerra mediática. Entonces, bueno, todo este lenguaje que Elia yo creo que nos podrá decir mucho más, ¿no? Sobre el asunto del uso de este tipo de conceptos, pues habla mucho de qué significa entonces que aparezca en la discusión y en la influencia mediática y sobre todo en la opinión pública, o esto que nosotros hemos discutido como el sentido común, ¿no? De la población, esta idea de guerra, ¿no? De bombardeo, de cuarto de guerra, ¿no? Entonces, yo quería llamar la atención sobre eso porque, por supuesto, el autor lo utiliza para explicar o para introducir el tema de las encuestas, ¿no? Y además otro dato que también es muy importante que da, bueno, aunque las encuestas nos dice que ya se utilizaban desde el siglo XIX, y sobre todo, o sea, segunda mitad del siglo XIX, las competencias electorales en Estados Unidos, aunque no nada más, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, los países de mayor desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces, en donde entran a concurso, aparentemente, por eso esta discusión que no terminamos, de la democracia vista desde esta visión occidental, occidentalizada, decía yo, de esta visión europea, una norteamericana, ¿no? Estadounidense más bien, tiene un sentido, ¿no? Que esto que le llaman democracia es como la danza de las mercancías, ¿no? Entonces, cuando uno entra al Oxxo y ve las mercancías y aparentemente uno va a elegir. Y bueno, esto genera una serie de suposiciones que, como bien dice el autor, no hay manera de comprobarlas todavía científicamente. Entonces, bueno, entonces tenemos esto de los antecedentes sobre todo y señala principalmente que sobre todo en 2008 se realizaron, por ejemplo, en Estados Unidos 150 encuestas, que esta es una barbaridad, ¿no? O sea, y sobre todo en este año donde viene una crisis que impacta principalmente los negocios de la vivienda y el acceso a la misma. Entonces, o sea, todos estos datos son muy, muy relevantes. Y bueno, en Gran Bretaña, pues en el 2011 y bueno, lo que después resulta en el Brexit, ¿no? En la salida de Gran Bretaña también de la comunidad europea. Entonces, bueno, también hay otra cuestión, ¿no? Decíamos, como si los electores, al igual que el que entra a la tienda del Oxxo y ve todas las mercancías y solo tiene que elegir, ¿no? La que más conviene a sus necesidades y a sus intereses. Entonces, en función, así como nos lo han querido hacer creer, que el etiquetado nos proporciona información para tomar las mejores elecciones de qué tipo de pan saludable o no queremos elegir. Bueno, también dentro de las encuestas, el efecto que se genera, como menciona el autor, de que todo el tiempo, dice él, tenemos un estereoscopio en el oído, ¿no? Que en realidad son para la visión, no para ser escuchados. Entonces, que nos van a dar toda suerte de información respecto de lo que está ocurriendo en la campaña electoral. Y bueno, entonces, dice además que este instrumento nos va a dar una visión de las pulsiones, dice él, que a mí me parece muy interesante cómo utiliza esta palabra, las pulsiones de los humores populares, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, cuando él llama la atención sobre esta palabra de pulsiones, pues yo inmediatamente pienso en el psicoanálisis, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, y bueno, utiliza sobre todo muchas palabras, muchos anglicismos, ¿no? Que se utilizan en el lenguaje, por supuesto, de las encuestas. Por ejemplo, está el pool anxiety, que es como esta ansiedad de encuestas, ¿no? O ansiedad por conocer las encuestas, que parece que sí está ocurriendo, al menos en el ámbito de las elecciones de este año y más por el formato en el que se eligieron a los candidatos, ¿no? Tanto a la presidencia como en otros espacios de elección popular. Entonces,
por supuesto que esta ansiedad por las encuestas, ya ha habido un debate muy intenso en los medios de comunicación, en analistas, en académicos, en actores políticos al respecto. Entonces, tal vez eso lo voy a dejar para que ustedes también nos den sus opiniones, sus análisis. Y bueno, también decir que aunque ya las encuestas aparecen en el siglo XIX, también este autor señala cómo es, sobre todo en este año de 1936, que es un año muy interesante porque en Alemania gana el nazismo, ¿no? Durante estos años se extiende este proceso, pero en Estados Unidos se utilizan las encuestas sobre todo con una intención jurídico-política, ¿no? Entonces, se hace uso de las encuestas sobre todo para hacer impugnaciones, para llevar a juicios, y en fin, una serie de cuestiones que están ocurriendo en Estados Unidos. Y principalmente también las encuestas que se sacan en este año, pues son para generar una influencia en la votación ya del proceso de elección. Entonces, bueno, está eso, digamos que el autor me parece que es interesante, ¿no? Como nos explica, y también que, digamos que aunque en el siglo XIX comienza a aparecer estas encuestas buscando cierto rigor metodológico, ¿no? Que no científico, aunque el autor lo menciona como si fuera algo científico, no tiene nada que ver con la ciencia. Es puro rigor metodológico, es un instrumento técnico, no tiene nada de científico. Cualquier encuesta, por más que le quieran, por más que haya un trabajo de reflexión atrás, no es ningún instrumento científico, es un instrumento metodológico, que es como lo primero, mi primera gran diferencia con el autor, ¿no? No hay ningún halo de cientificidad detrás de las encuestas, es puro rigor metodológico. Luego, también hay que tomar en cuenta para las encuestas cómo hay ciertas leyes y reglas del proceso electoral, ¿no? Que también hay, por ejemplo, periodos de veda, periodos en los que se pueden hacer encuestas, aunque en realidad siempre se pueden hacer encuestas, pero digamos legalmente dentro de esta disputa electoral y de la conquista de votos, siempre hay reglas, límites para no poner sobre la escena de manera indebida, adelantada o excesiva este tipo de instrumentos. Entonces, por ejemplo, la última encuesta que se hace en el proceso electoral son las encuestas de salida, los exit polls, que son encuestas en donde tú sales de la casilla y te dicen por quién votó, ¿no? Y van anotando, ¿no? Entonces te hacen 2 o 3 preguntas, y lo digo porque yo participé, no voy a decir qué encuestadora porque es una de las que está en polémica, pero yo participé en 2003 en el proceso de encuestas y hacíamos las encuestas de salida, fuimos a los estados, o sea, yo era de las que participaba tocando las casas y haciendo las preguntas, porque además se tienen que hacer con cierto tono, no pueden diferenciar o indicar, porque a veces los gestos, el ritmo de la voz, el énfasis que uno ponga en ciertas palabras, sí puede generar cierta aversión o simpatía en la respuesta. Entonces, por supuesto que todo eso tiene un rigor metodológico. Obviamente en ese tiempo, cuando me tocó participar, que era 2003, o sea, hace ya bastante tiempo, más de 20 años, veíamos a los de Mitofsky, ¿no? Que no llevaban ni uniforme, no les daban ni gorra, nosotros íbamos súper uniformados, estandarizadas y estandarizados. Ya habíamos tenido varios momentos de capacitación, para cada encuesta te daban una capacitación, o sea, no era que te capacitaban cuando te contrataban y ya y tú hazte bolas, ¿no? Entonces, para llamadas telefónicas también te capacitaban, o sea, en fin, hay todo un proceso, una cuestión técnica que se debe de seguir para que la encuesta tenga cierta validez, ¿no? Bueno, y luego, además, nos dice este autor que bueno, Luis Galvez, para no decir solo autor, Luis Galvez nos dice que las encuestas sobre todo se dedican a tomar en cuenta la opinión del público, ¿no? De los ciudadanos que van a participar en las encuestas, que para eso también hay un rigor metodológico, ¿no? Entonces, bueno, en, em,
también nos indica que las encuestas, sobre todo, algunos ciudadanos que participan en las elecciones lo utilizan como una suerte de muletas, ¿no? Como si los ciudadanos tuvieran una suerte de discapacidad y tuvieran que utilizar algún aparato extraordinario para poder andar, entonces, o para poder tomar una decisión, ¿no? Que eso es algo que es muy importante. Entonces, y sobre todo la idea de la utilización de la encuesta como una muleta, como un instrumento adicional, ¿no? Es principalmente para tener una idea de la actitud de los demás, ¿no? Y también insistir, ¿no? Aunque que este tiempo ya que hemos recorrido en el círculo de estudios, hemos discutido pues esta cuestión del capitalismo, ¿no? O sea, que no hay que dejar del radar de esta discusión que vivimos en el modo capitalista de producción y que el capitalismo está integrado por propietarios privados y que estos propietarios privados no comunican su sistema de necesidades ni su sistema de capacidades, que la politicidad está suspendida y se le deja al mercado que opere, ¿no? Sobre el sistema de necesidades y de capacidades y que lo hace siempre de manera imperfecta. Esta es una idea en realidad muy resumida de lo que plantea Bolívar Echeverría sobre la crisis estructural. Entonces, cuando Luis Gálvez nos dice que la opinión de los demás en esta sociedad industrial necesita este tipo de muletas para saber la actitud de los otros, la opinión que los demás tienen. Entonces, bueno, también aquí vamos a tener esta situación, ¿no? Por supuesto que el texto que estamos analizando no tiene nada que ver con esta visión crítica hacia el capitalismo, es un ejercicio nada más de reflexión sobre las encuestas, ¿no? Pero bueno, y nuevamente la utilización de todo este lenguaje, ¿no? Todos estos anglicismos, porque pues, viene de Estados Unidos principalmente, pero de Inglaterra también, todas estas metodologías para tratar de conocer esta opinión. Eh, bueno, eh, también es importante, que creo que me parece también parte el elemento valioso de este texto de Luis Gálvez es que dice que las encuestas ya no solamente dejaron de ser solamente un instrumento para conocer o sondear o tener una idea general de las intenciones de voto, sino que además se han convertido en parte del proceso, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque además los datos que nos proporcionan referidos a España, que además en España ocurrió un proceso muy interesante, ¿no? Ha ocurrido un proceso muy interesante, sobre todo de guerra sucia, ahora que va a estar en el país como dentro de una semana, ¿no? Vamos a tener a Pablo Iglesias ahí en la UNAM. Bueno, él fue víctima de una campaña muy fuerte de guerra sucia, una cantidad de dinero, de recursos y también de elaboración de encuestas completamente distorsionadas para destruir su candidatura. Entonces, que además finalmente, aunque tenía grandes posibilidades de ganar, terminó perdiendo la elección. Entonces, yo no de ninguna manera quiero decir que las encuestas tengan este nivel de influencia, sino que más bien se articulan con toda una estrategia, por supuesto, que incluye medios de comunicación, ahora con los medios masivos de comunicación y las redes sociales, sobre todo del Twitter, y bueno, antes era el Facebook, ¿no? A principios del siglo, la gran influencia, pero ahora realmente Twitter en esa construcción de una idea general, un intento de construcción de idea general o de tendencia, como le llaman, bueno, se pagan cantidades extraordinarias que también ya en México se ha denunciado, ¿no? Todo esto de los ochibots y que se pagan en Argentina, ¿no? Sobre todo por la crisis que está en Argentina de desempleo y entonces todo el mundo dice, pues si te van a pagar tanto por subir un tweet, pues si no tienes empleo, pues lo vas a tomar, ¿no? O sea, y aunque no sepas que Xochitl se escribe TL, vas a escribir con una L o con T, o sea, con errores ortográficos impresionantes. Entonces, bueno, digo que las encuestas son parte de una estrategia general,
no en sí la encuesta por sí sola no genera un impacto, ¿no? Que esto es importante. Entonces, bueno, y aunque es un instrumento de influencia, pero es parte de toda una estrategia de esta guerra, como decía yo al principio de la intervención, de este lenguaje de guerra, ¿no? Del bombardeo mediático, del cuarto de guerra, de de esta tecnología, ¿no? Para influir en la opinión del elector. Entonces, aunque también, o sea, por supuesto que nos pone todos estos elementos de análisis histórico y también probados, porque se basa en encuestas, me imagino el trabajo al que se refiere alude que también ellos han elaborado encuestas de las cuales han sacado opiniones y resultados. Finalmente, también hay ciertos autores que manejan esta idea de que en realidad los electores actúan por capricho, ¿no? Como no hay manera, o sea, como no hay una direccionalidad de que si tú publicas una encuesta con tal porcentaje de los candidatos, entonces va a tener tal efecto, sino quién sabe qué pasa en el intermedio, en cómo lo interpreta el ciudadano, en cómo ese día, si pones un partido de fútbol, o que si además el otro candidato realmente es un hijo de la tiznada y entonces sí hay que unirnos contra él y que todo el mundo sale a votar en contra, o estos sentimientos de odio, adversión o de simpatía y a veces fanatismo, porque también puede ocurrir, bueno, como está de intermedio para en el momento en el que se publica la encuesta y el hecho de ir y depositar la urna, dice el autor que los electores se comportan de manera caprichosa, ¿no? Y bueno, yo también regresando a esta idea de la crisis estructural, sobre todo como Bolívar Echeverría nos dice que la sociedad capitalista, la sociedad burguesa, está constituida por propietarios privados que se comportan como átomos, es decir, de manera errática, que chocan entre sí como los átomos, ¿no? Los átomos tienen un comportamiento errático, incluso pueden chocar entre sí, y bueno, realmente, en realidad, esto que el autor dice que los caprichos del elector es un reflejo de este comportamiento errático de los propietarios privados, ¿no? No hay mayor ciencia ahí, yo pienso. Y además que dice también que hay un ambiente de extrema volatilidad y puede ocurrir también el voto de última hora. Todo esto está en medio de todo este proceso. A mí me parece hay un dato muy importante que menciona sobre qué influencia que las encuestas tienen sobre el voto. En la encuesta que ellos levantaron es solamente entre el 7 y el 13% de influencia que puede tener una encuesta. Es decir, sobre la intención del voto. O sea, si se publica una encuesta, realmente hay un margen entre 7 y 13% que realmente es muy pequeño. O sea, o bueno, quién sabe, ¿no? Pero principalmente, si uno ve, sobre todo las encuestas que se han publicado últimamente, el voto indeciso está dentro de ese margen. En realidad, las encuestas no van a afectar a quienes ya tomaron una decisión. En el caso mexicano, ahorita que estamos refiriendo nada más, sino que va a influir principalmente en este voto indeciso o indefinido todavía. Entonces, ahí eso es algo que tomar en cuenta. Que aunque es un dato para el caso de España, pues es un dato metodológico, ¿no? Importante. Y bueno, ya avanzando en la propuesta de análisis que nos hace el autor, dice que, bueno, las encuestas tienen efecto sobre la dirección del voto y pone 4 puntos, sobre la participación electoral, que ahí pone tres temas sobre eso, y finalmente sobre la motivación del voto, ¿no? Que las encuestas solo pueden influir en esos 3 niveles. Bueno, no solo, más bien, corrijo, que lo que ellos, bueno, lo que él ha revisado es que las encuestas principalmente influyen en esos 3 rubros. Entonces, pero a pesar de que hace mediciones al respecto de opinión de la gente que participa nos dice que es imposible medir
es imposible medir el efecto de las encuestas en los votantes. Es que esta aseveración es así contundente, que es además es muy bueno, ¿no? Porque, y bueno, nos dice, ¿por qué es imposible medir realmente el efecto que tienen las encuestas sobre la decisión del voto final, del voto en urna? Porque todo mundo quiere saber hacia dónde va el sentido de los votos efectivos, ¿no? Entonces, finalmente decir que, por ejemplo, está se me acaba de ir su nombre, pero el que da la cara, sobre todo en esta encuestadora en México de las Heras, se me acaba de ir su nombre, pero él dice, es que es un ejercicio demoscópico. O sea, lo que hay que entender en primer lugar, no, las encuestas no es el voto, no es una urna, ¿no? Es un ejercicio demoscópico, es decir, de opinión. Y aunque tu rango puede ser muy amplio, puede ser, digamos, un espectro numérico grande, 10,000, 3,000 encuestas, ¿no? En fin, depende de si es a nivel nacional, si es por estado, por delegación, en fin, depende de tu universo de elección. Pero en realidad nadie puede, digamos, yo recuerdo, lo digo porque en mi participación de 2003 me tocó levantar Milpalta, y esta encuestadora en la que yo trabajaba falló en su predicción de quién iba a ganar en la delegación de Milpalta, en ese tiempo toda delegación. Pero yo que levanté las encuestas en esa zona, no fui la única, por supuesto, éramos varios por cada distrito y por cada pueblo, casi casi que levantábamos encuestas. Realmente ganaba el PRD. O sea, te lo decían, yo voy a votar por el PRD, pero ¿saben qué? La gente de Milpalta es bien difícil. O sea, uno que conoce los pueblos, o sea, te decían una cosa, pero iban a hacer otra. O sea, te mentían deliberadamente, ¿no? Entonces, bueno, hay comunidades, también, pues que tendrá hace como 12 años que participé en elecciones en la Sierra Norte de Puebla. La gente que iba a votar, el día de la elección estaba formada desde las 3 4 de la mañana, bajaba de los pueblos, de la ranchería, y se formaba frente a la casilla para ir a votar. Y toda la comunidad sabía perfectamente quién iba a votar por quién, ¿no? Entonces, que no es ningún delito realmente, son ejercicios de democracia reales, ¿no? Que están ahí, por eso digo, la forma democrática electoral occidental, anglosajona, estadounidense, pues está muy por debajo de muchos ejercicios democráticos de los pueblos originarios que no son reconocidos y que se miran incluso a veces de manera equivocada como atrasados o autoritarios o un montón de calificativos que, porque no entienden, ¿no? Porque no entienden cómo son los procesos de decisión política colectiva. Entonces, bueno, ya nada más terminaría diciendo que como nadie puede determinar el efecto de los ejercicios de sondeo, por esta visión atomizada de la sociedad burguesa, ¿no? Finalmente siguen siendo un tema de discusión. Y bueno, yo le dejaría aquí para que pueda yo escucharles y podamos aprender todavía más. Gracias. Pues muchas gracias, Irene. No cabe duda que es un tema que nos convoca a poder analizar el contexto que estamos viviendo actualmente, el rol y el papel que juegan las encuestas en las elecciones, en este caso una elección federal, y que no solo ha sido a partir de esta elección, sino han venido creciendo sobre todo en los últimos años. Y de lo que se trata un poco aquí en el círculo es de ir como desmenuzando un poco a través de la lectura y a través de las propias visiones que tengamos el asunto de la intencionalidad de estas encuestas, ¿no? ¿Qué papel juegan en estos procesos? Y a partir de ahí, pues vamos a abrir un poco el diálogo, el debate sobre este tema. Les pediría por favor que quienes quieran participar, que vayan levantando su mano. Vamos a dar un tiempo hasta de 5 minutos, ¿les parece? Para que podamos, como tener el mismo tiempo equitativo para poder participar. Y bueno, pues sin más le dejo la palabra a Eli, que ya está por ahí levantando la mano.
y así pasaríamos conforme se vayan apuntando. Gracias. Bien, dice el dicho que los primeros, los últimos seremos los primeros. Yo me integré un poquito tarde a la mesa, pero este es un tema que ya traíamos como ya atorado desde hace un tiempo y me gustaría comentar cosas como siempre para provocar desde mi, este, voy a decir, electora ingenua de este proceso en muchos sentidos. A mí algo que me gusta es que Irene viene a confirmar que esta visión que tengo yo de las encuestas como producto, como marketing, pues es el origen, porque yo recuerdo que las encuestas se hacían para ver los productos, qué tal te gustaba, qué sabores, qué consistencia, ¿no? Que básicamente identifico así las encuestas. Primero, que efectivamente se vuelve un producto ahora el marketing de la encuesta se vuelve otro agente que influye, o al menos busca hacerlo, en lo político, ¿no? Eso primero como una confirmación. Segundo, pensar que en México, quienes empezaron, bueno, redondeando, usando la misma palabra, quienes comienzan a hacer el uso de las encuestas en México para que se vuelvan un actor importante. Porque ahora hasta vemos a estos directores de las encuestadoras hablando en los medios con periodistas como si de verdad fueran analistas políticos. Y la verdad es que cualquiera de los de aquí le daría vuelta a la interpretación de sus datos. Pero bueno, esto también me hace pensar cómo ha sido durante estos últimos 10 años este uso de las encuestas y a mí me parece que desmovilizan, una de las cosas que está buscando el personaje político es ubicarse en las encuestas y no en territorio, cosa que pues desde dónde viene Andrés Manuel, de dónde viene Cuauhtémoc Cárdenas, pues venían de territorio, ¿no? La misma Clara viene del territorio. Si uno hiciera una encuesta real en territorios, Clara, antes de la encuesta y posterior a la encuesta, hubiera sido la primera, porque a mí me da la impresión, cuando sucede esta disputa en la ciudad con el policía, que nadie lo conoce. Bueno, vecinos aquí lo dijeron. Oye, le pregunté, ¿por qué tienes ahí tu lona del cuico? ¿No sabes qué es tira? Me dice, no, no sé quién es de veras. A mí nada más me dijeron que pusiera la lona. O sea, hay una serie de cosas, como dice Irene, que están detrás de las comunidades que no se están tomando en cuenta y que al final esas sí inciden en el resultado electoral. Y finalmente, para terminar mis intervenciones y esta provocación es pensar, si no es que estamos tratando de, nuevamente, de una forma impuesta de llevar las elecciones, que no es propia de nuestro país, que no es propia de los pueblos latinoamericanos, sino como esta especie de reality show, ¿no? El más popular, el más gritón, el que tenga más espacios, que al final, como decía en la sesión anterior, se vuelve un dispendio de recursos que no se está regulando, porque no importa que sea morena, que yo soy militante, que soy formadora, que soy educadora popular, que lo que quieran, eso no importa. Yo veo muchas barbas, ¿no? De morena que recuerdo mi infancia y eran del PRI y es molesto. Cuánto dinero, cuántos recursos se está poniendo en las calles, cuánta basura se está dejando con este tema de las campañas. Y entonces ya solo se trata de a quién conoces y no por su trayectoria, no por sus méritos, sino quién resulta más redituable para un show político mediático y no para el territorio y la población. Nada más. Gracias, Eli. Pues si se puede, me gustaría hacer una intervención, agradecerle a Irene su presentación y por ahí también se me pueden tomar el tiempo, de favor. Pero agradecerle a Irene su participación y comentar como varias cosas que me parecen interesantes, ¿no? Sobre todo entender las encuestas en el contexto histórico que estamos viviendo, ¿no? Ya platicaba un poco Irene lo que decía el autor, que las encuestas vienen de lejos, ¿no? Inicios del siglo XIX, al menos este tipo de ejercicios ya se venían realizando y que además tienen una raíz anglosajona, ¿no? Que bien Irene nos comenta cómo esa raíz o ese vínculo tiene que ver propiamente con países donde el capitalismo se desarrolló, sobre todo la industria, de manera muy acelerada, ¿no? Y que nosotros vamos siguiendo esos pasos de alguna manera, ¿no? Todavía un poco hacia atrás vamos siguiendo algunos de esos pasos. Y vemos también cómo, en qué se ha transformado ese tipo de democracia, como la estadounidense, ¿no? Que se ha convertido realmente en un reality show que gira alrededor de los medios de comunicación, de las redes sociales,
y la gente como espectadores de ese gran evento, ¿no? Pues bien, un poco de eso pareciera que nos estamos dirigiendo también hacia allá. Pero habría que plantear primero la doble dimensión de estos ejercicios de encuestas, ¿no? Por un lado, la manera de un instrumento para poder conocer la realidad, que bien funciona, ¿no? Para otros elementos, por ejemplo, para conocer indicadores sobre la pobreza, sobre el ingreso, como un poco lo que hace el INEGI, ¿verdad? Estos indicadores, sin lugar a dudas, sirven y funcionan para el entendimiento de la realidad, para ir decodificando, digamos, esos procesos. Primero, entenderla en esa dimensión, ¿verdad? Y segundo, ¿qué papel juegan entonces las encuestas cuando se ponen en el campo de lo político, ¿no? Y sobre todo cuando están jugando dentro de un proceso de elección popular. Creo que ahí adquiere otra dimensión, porque entonces la dinámica del poder de alguna manera va constituyendo de otra forma estos ejercicios que bien comentaba Irene, ¿no? De científicos tal vez tengan muy poco, más bien son técnicas que se pueden utilizar para poder entender algunos momentos y no la realidad en su totalidad, creo yo, que ahí es donde le estamos poniendo una distinción a este fenómeno. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, lo que estamos acudiendo en estos ejercicios de encuestas, yo lo llamaría, y utilizando palabras de el propio Marx, pues es el fetichismo de las encuestas, ¿no? Las encuestas se vuelven el gran tótem de todo lo que gira alrededor de ellas. Se vuelve una apariencia realmente, le damos más elementos a las encuestas de lo que realmente tienen. El mismo autor al final lo dice, ¿no? No es posible descubrir como todos los hilos de cuánto realmente esas encuestas influyen en la gente, porque esa realidad o esa totalidad de la sociedad pues actúa en unidad, ¿no? Y no es posible como sacar la parte únicamente de las encuestas y revisar propiamente con números, qué tipo de influencia puede tener en la sociedad. Pero en la sociedad lo que sí se ha hecho de ellas es el centro de la atención política y el centro alrededor de lo que gira gran parte de la narrativa, ¿no? Esto obviamente impulsado por los medios de comunicación y sobre todo por las redes sociales, ¿no? Que hoy en día ya vemos ejercicios de encuestadoras proliferando por todas las redes sociales, algunas de ellas sin un mínimo de, ni siquiera de una técnica, ¿no? Simplemente con el interés de posicionar una idea distinta, alejada completamente de la realidad, ¿no? Y es ahí donde la gente se topa con una serie de manifestaciones de encuestas donde es imposible a veces como saber cuál de ellas tiene elementos, digamos, técnicos, al menos básicos, para poder expresar el momento de esa realidad. Y yo creo que ahí es una dificultad que tenemos, pero además, ya para concluir, y este debate también me gustaría abrirlo aquí, es comentar el uso que se le da a las encuestas en el ámbito en el ámbito político, ¿no? Durante las elecciones vimos que el uso que se le da es un ámbito de posicionar a un personaje o una imagen o un tipo de percepción. Pero con el proceso interno de Morena, vimos otro tipo de uso que se le dio a las encuestas, que fue el uso de la legitimación. Y es ahí donde ya adquiere otra característica distinta que tenemos que analizar sin lugar a duda. Cómo la encuesta por sí misma quiere legitimar a figuras para que la gente asuma esas figuras como que están posicionadas dentro de sus espacios de representación como figuras legítimas políticamente. Y ese también es un tema que sería bueno aquí irlo tratando, pero pues de antemano, gracias. ¿Alguien más que quiera realizar alguna participación? Ale había Misael, adelante, levantado por la favor. mano. Ah, perdón, no lo vi. Adelante, Misael. Pero creo la había levantado alguien antes, ¿no? Ah, Jesús y luego Misael, es que a mí me Ale. apareció hasta después. ¿Ale? A ver, Primero lo fue estoy. Ale, Ok, ok. después Misael, después Jesús. Ok, perfecto. Entonces vamos con Ale, después Misael y Jesús. Adelante, Ale. Espero me escuchen, por favor. Nada más quisiera hacer una puntualización de lo que es la encuestas y cómo se elaboran. Un aspecto técnico. La encuesta, como bien ha dicho Irene, es un instrumento, pero que realmente tiene base científica. Lo que pasa es de que, como pasa con como muchas cosas, yo pongo el ejemplo mucho siempre en las encuestas, es como un médico, ¿no? O sea, a lo que quiero concretar es de que tú cuando te sacas sangre en una muestra de un médico, te sacan un histograma o una radiografía
de lo que es esencial, de los puntos claves. Y esas no se pueden ocultar, ¿no? Si tú tienes diabetes, por ejemplo, o si las tendencias, que decía Irene con el hombre de caprichos, son cosas que no se pueden de algún otro modo ocultar, ¿sí? Ni las tendencias ni los indicadores máximos se pueden ocultar. Sin embargo, en la práctica, las encuestas son, como los estudios científicos también, son prediseñadas para responder intereses. Por ejemplo, Mitofsky, de primera mano, les puedo decir que siempre ha favorecido al PRI, siempre, siempre, toda la vida. O sea, tiene 30 años el actuario de Roy Campos, que incluso en las técnicas que se ocupan es para favorecer y siempre ha favorecido al PRI. Entonces, este tipo de recetas prehechas no niegan el antecedente que es la ciencia. Sí, existe una ciencia y una técnica previa para, no, si no establecer la verdad, sí, como decía Irene, establecer el ejercicio demoscópico, demoscópico de demografía. Pues esto a lo que quiero referir. Hay referencias, hay parámetros que no se pueden ocultar y que son obtenidos de manera científica, que sin embargo se manipulan de acuerdo a los intereses y al momento de cada quien. Nada más. Gracias, Ale. Le cederíamos la palabra a Misael, por favor. Adelante, Misael. Sí, muchas gracias a Irene por su exposición, estuvo muy buena. Un poco retomando lo que dice Elia y lo que dice el autor Gálvez al principio de la lectura, este tema del bombardeo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Recordé mucho el tema de Donald Trump y de Cambridge Analytica y de cómo en base al análisis del ciudadano promedio de Estados Unidos se generó pues un poco el fenómeno Trump, ¿no? Ciertos comportamientos que digamos atraían ciertas simpatías y que finalmente pues ganó la elección. En este sentido, pues me llama mucho la atención, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo esta Elia sobre pues el tema de ir mostrando mediáticamente y sobre todo el ejemplo que puso de Harfush me parece muy bueno porque pues creo que es alguien que no, casi nadie conocía, ¿no? Y apenas que me tocó ir ahí a San Pablo, en el centro, por la Merced, me llamó también mucho la atención que venden toallas, ¿no? Con artistas de los corridos tumbados, está del Peso Pluma, bueno, esos artistas, y al lado había una del Harfush, ¿no? Entonces, pues interesante, ¿no? Cómo también se juega ahí como para ir posicionando a estos actores, pero que también cumplen un cierto modelo como tanto del fenotipo, pero también características, ¿no? Policía, el tema de la seguridad, eh, y cómo esto, ya tomando el ejemplo de Cambridge Analytica, pues se suma como diferentes estrategias que se van mostrando ahí en el mercado electoral para ofrecer candidatos que pues sean atractivos, ¿no? Hacia pues la gran mayoría de los electores. Sin más, pues ahí la dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Misael. Sí, es muy interesante este ejemplo que nos pone Misael, ¿verdad? De lo que ocurrió en Estados Unidos y cómo poder hacer un espejo de eso o de lo que ocurre en México. Pero les daría la palabra a Jesús y posteriormente se prepara a Víctor, por favor. Adelante, Jesús. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Hola. Aunque se corta un poco, Jesús. Pues se corta un poco, pero estoy creo que con un poquito de inestabilidad Ahí está bien. de la sesión, sí, en internet, pero bueno, lo que logré anotar aquí de la excelente exposición de Irene
me lleva a pensar pues lo que ya habíamos de alguna manera planteado como un primer escenario con relación a la guerra mediática y todas estas técnicas, ¿no?, que se utilizan en los medios de comunicación para, de alguna manera, a otras ciencias, la psicología, las matemáticas, para tratar de convencer sobre todo, ¿no? Mucho de lo que fue tu exposición, Irene, pues en este sentido de plantear por qué este lenguaje que se utiliza, este léxico que nos remite a la guerra o nos remite al psicoanálisis, pues tiene mucho que ver con esa conquista, ¿no?, de la mente que intenta el comunicador, que intenta el mercadólogo, que intenta el encuestador y a veces los partidos políticos, ligados desde luego a una visión muy concreta de la democracia que, como ya bien se ha mencionado aquí, cosifica a los candidatos, los convierte en mercancías y trata de encontrar todos esos ángulos de su vida personal y pública que puedan ser vendibles, que puedan ser útiles para aprovecharlos como una mercancía y así presentárselos a la ciudadanía. Y entonces aquí se pierde mucho de lo que podríamos pensar, qué tanto somos ciudadanos pensantes, que reflexionamos sobre nuestras necesidades colectivas y qué tanto nos estamos guiando por estos mensajes que nos llevan a decisiones menos racionales, más emocionales, con relación a lo que nos presentan los candidatos, ¿no? En mucho, el capitalismo y la democracia liberal se basan, me parece, desde este punto de vista, en presentarnos el ejercicio democrático de las elecciones como si fuera una venta de productos, como si fuésemos a adquirir durante unos años, 6 años o 4 años, un líder o una líder que nos guíe con base en una serie de valores, pero no necesariamente que atiendan esos valores a necesidades reales, ¿no? Por otra parte, yo quisiera aprovechar la segunda parte de esta primera intervención para decir que recordarán que en el debate anterior yo hablaba de mediaciones, ¿no? Me refería yo a la mediación del presidente, me refería a la mediación de los partidos políticos, a la mediación de los medios de comunicación y decía yo, mediación dejando ya tal cual el presidente a sesgar más hacia ciertas debates que son de su interés, lo mismo hacen los partidos políticos, lo mismo hacen los medios de comunicación, y entonces yo pensaba cómo resolver de alguna manera, y esto lo digo a manera de propuesta, no porque sea ya algo definitivo, desde luego, cómo resolver si debe creer en una encuesta o no, o debemos creer en una tendencia de un conjunto de encuestas. Yo creo que hay una diferencia que es importante establecer, decir la encuesta efectiva de México es una técnica y es, como muchos encuestadores dicen, una fotografía de un momento de opinión que ejerce un grupo de personas, se hace un muestreo, porque no se le puede preguntar a toda la población, eso requeriría muchos recursos y mucho tiempo, y se toma una gráfica, un momento, una radiografía, como decía Ale hace un momento, de la opinión de la ciudadanía sobre un tema determinado, ¿no? Lo que yo creo que es excesivo, lo que yo creo que es donde ahí hay que entrar al análisis ya fino,
es cuando nos hacen una serie de encuestas, un conjunto de encuestas, distintas empresas que cada una presenta sus resultados. Y este hábito que tienen los medios de comunicación de estar comunicando diariamente cómo van esas encuestas ya marca una tendencia. Yo creo que sí podemos creer, desde mi punto de vista, en lo que puede decirnos una determinada encuesta de acuerdo con los límites que la encuesta misma en su metodología tiene. Y eso es científico, esa técnica tiene una validez científica respetando esos determinados límites. Donde ya viene más compleja la situación es cuando se nos presenta ese bombardeo de muchas encuestas que hacen una tendencia, y ahí es donde yo creo que esto interviene el dinero, y el candidato que más recursos invierte en tratar de estar al frente en todas las encuestas, pues es el que ya marca una tendencia. Y esto nuevamente nos lleva a la cosificación, nuevamente nos lleva a la mercancía, a la disyuntiva de pensar si somos consumidores de una democracia o somos ciudadanos que exigimos que se atiendan unas necesidades reales, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Le daría la palabra a Víctor y regresaríamos con Irene para que nos salga algunas puntualizaciones de los comentarios. Adelante, Víctor, por favor. Sí, muchas gracias. En primer lugar, a Irene por su excelente exposición y gracias al Círculo por tener estos temas tan interesantes. 2 o 3 comentarios rápidos en relación a las grandes ideas que nos planteó Irene. Hubo una idea que a mí me gustó mucho, que la propia Irene subrayó, que es el tema de la motivación del voto y la reconocida imposibilidad que tenemos como ciudadanos, como vecinos, como familiares, como encuestólogos o como estudiantes o profesores, de realmente conocer por qué la gente vota lo que vota. Hay ahí una zona de misterio que no ha habido ningún chamán, ni ningún ¿no? mago que pueda con una varita mágica decir por qué la gente prefiere lo que prefiere. Y eso es interesantísimo porque al mismo tiempo que es como, yo diría como muy apasionante reconocer los límites del conocimiento humano, lo libre, lo contingente que es la acción humana. Alguien ese día votó rojo, azul, pero el año siguiente votó, ¿no? Morado, y así, al mismo tiempo también provoca mucha incertidumbre. Hay gente que afirma cosas como, no, la gente vota lo que vota porque están siendo manipulados por un demagogo. O hay gente que dice, no, la gente vota lo que vota porque les falta conciencia de clase. O el propio Bolívar Echeverría nos ofrece una teoría, pero que también va a ser rebasada por la realidad. Porque ni la teoría de Echeverría ni la de quien me nombren puede alcanzar a echar luz sobre todos los procesos intelectuales, políticos, culturales, religiosos que le pasa por la cabeza al votante al momento de elegir. Así que yo creo que esa incertidumbre, yo creo que es positivo reconciliarse con ella, en términos de no juzgar a priori como bien o como mal que la gente vote a algo tan distinto a lo que yo voto. Pues de eso está hecho la democracia, precisamente de esa pluralidad de posibilidades, todas ellas válidas y todas ellas legítimas. Ahora, lo de si el origen, si quieren ustedes, anglosajón o norteamericano de las encuestas, ¿es algo importante? Yo creo que no. Yo creo, como lo planteó Fernando, dijo Fernando, hay que entender las encuestas en el contexto histórico en que sucede. ¿A qué me refiero con esto? Es un contexto histórico global. Es imposible que México se salga de un concierto histórico global. Es un momento en donde la invención del Internet, la revolución tecnológica, ya no hablamos de medios de comunicación, hablamos de redes sociales. Los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, la televisión, están totalmente rebasados por redes sociales. Entonces, yo creo que esa discusión no nos lleva a ningún lugar.
Es imposible pensar que México se vaya a salir de estos circuitos internacionales. Lo que sí es posible, como lo dijo Jesús, es ser más exigentes como ciudadanos y saber que las encuestas van a seguir existiendo, que ya no va a regresar la campaña a ras de tierra, llenando placitas, porque a ningún partido le es racional eso, cuando lo que pueden hacer es posicionar una imagen. Ahora, lo que hay que hacer es tratar de contener la tentación de los partidos de hacerlo lo más fácil que puedan. Porque siempre y cuando lo más fácil les dé votos, pues ellos no se van a exigir más si los ciudadanos no les exigen más. Así que también hay que pensar que incluso esta dinámica perversa, yo creo, insisto, hay un matiz, no creo que se pueda salir de ella, se puede controlar, contener, hacer críticas, pero también es una dinámica que a los propios partidos ha afectado. Los partidos están envueltos en la mediatización, en la personalización de la política, como dijo Irene, en la espectacularización de la política, y viven pendientes de la sondeocracia. Ya no tienen la capacidad de plantear un programa y decir, me la juego, porque permanentemente están jugando a prueba y error, si este programa me quita votos, lo saco, si este tema me sirve, lo asumo, pero eso también nos ha llevado a la incapacidad de los partidos de plantear un proyecto más allá de la mera coyuntura. Y ahí cierro con lo que decía Jesús, el tema de la crítica, gracias, el tema de la crítica ciudadana. Vuelvo sobre eso si hay chance más adelante. Gracias. Gracias, Víctor. Le cederíamos la palabra a Irene para que nos haga ahí algunas puntualizaciones de lo que han comentado los compañeros y la exposición. Adelante, Irene. Muchas gracias. Bueno, primero decir que un tema que está poniendo Elia también sobre la mesa es la cuestión de los dineros, que no fue la única que lo mencionó, ¿no? También se me acaba de ir quién más lo mencionó. Bueno, el dinero, porque hay que decir que las encuestas no se realizan sin base material, es decir, sin recurso económico. Y las encuestas, bueno, en el caso de Estados Unidos, es que sí importa el origen de las encuestas y el sentido y de dónde viene y los motivos políticos, porque justo las encuestas en Estados Unidos se utilizaron para judicializar impugnaciones. Entonces, los candidatos, pues obviamente interesados en ganar e en impugnar su posible derrota, pues utilizaban las encuestas para ello. Entonces, y pagaban. Entonces, el desarrollo de toda la metodología que yo digo, un poco, Alex decía, es que si hay ciencia detrás de eso. Yo sé que hay reflexión. Incluso, por ejemplo, las encuestas que aplica INEGI, que se utilizan aparatos tecnocientíficos, donde se pone la información y que inmediatamente va a una base de datos prácticamente al momento, ¿no? Y se van contabilizando y se van haciendo análisis estadísticos al respecto, ¿no? Las tendencias y todo. Sí hay, digamos, una reflexión teórica, académica, ¿no? Detrás, pero eso no quiere decir que las encuestas sean un método científico, es un objeto, es un instrumento técnico, que puede haber para la construcción de él cierta influencia, pues por supuesto que sí lo hay, ¿no? Más ahora con los medios masivos de comunicación, con las tecnologías, ¿no? Que están completamente conectadas. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, ahorita que estamos teniendo nuestra sesión, todas las palabras que estamos utilizando, Zoom las recoge y en función de eso hace un análisis, ¿no? Y a cada uno nos van a mandar un paquete de información, de propaganda, si somos mujeres, de qué edad, nuestro tono de voz, si estamos enojados, si estamos contentos. O sea, todo eso lo recogen y lo utilizan para la mercadología, ¿no? Para la venta, que esto es lo importante, o sea, el sentido del dinero, el uso principalmente de los recursos económicos para la aplicación de las encuestas. Entonces, sí tiene que ver que sea dentro de los sistemas, sobre todo las naciones capitalistas más avanzadas, en donde se elaboraron y se empujaron estas dinámicas, estas técnicas metodológicas
para tratar de incidir en el proceso electoral, porque si algo tienen las encuestas es la intención de incidir en el proceso electoral, y lo buscan haciendo varias mediaciones, ¿no? Impactando de manera diferente en la intención del voto, como decía el autor, en la dirección del voto, en la participación electoral y pues en la motivación, lo que hay detrás de la intención del voto. Entonces, las encuestas buscan incidir en esos tres rubros. A veces lo logran, a veces no, y eso es lo que no han logrado determinar de manera lineal, que si lo ponen en tal porcentaje, inmediatamente van a incidir en la participación el día de la elección, o si en las intenciones que motivan el voto. O sea, no han logrado encontrar esa metodología, porque el mismo autor lo dice, o sea, realmente el instrumento puede ser que ni siquiera sirva para eso, ¿no? Es para lo que sirve es para tratar de doblegar la voluntad política del elector. Eso es lo que quiere. O sea, así de claro, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece importante esto que decía Elia, que me parece muy, que no debemos dejar, sin, cada vez que veamos una encuesta, no lo debemos de dejar de lado. Y bueno, esto que dice Fernando, que a mí realmente me parece muy importante, sobre todo en la discusión que nos compete ahorita, y temporal y espacialmente, el uso de las encuestas en este proceso electoral, incluso preelectoral, ¿no? La definición de las candidaturas. Entonces, eso es muy importante, porque si bien las encuestas, por lo que acabo de decir hace un momento, de que es la intención de doblegar la voluntad política del elector, porque esa es la intención de las encuestas, en este caso, las encuestas que se hicieron, sobre todo para la definición de las candidaturas, buscaba la legitimación, es decir, no buscaban doblegar la voluntad política, sino legitimar a quien iban a poner como candidato o candidata. Son dos cosas diferentes. Entonces sí hay un uso diferente, vamos a decirlo así, tiene una particularidad el uso de las encuestas, porque también recordemos, por ejemplo, en el caso del PRD y en las elecciones anteriores de Morena, en donde eran los comités electorales los que definían pues, quién iba a ser el candidato, y ahí era el acarreo, las prácticas priistas, los gritos y sombrerazos en los que participamos varios de los que estamos aquí, ¿no? Que se iban a formar a temprana hora, ya después no alcanzábamos nosotros a entrar a la sesión. Bueno, una cosa que tremenda, ¿no? Para quienes hemos tenido participación política en ese sentido, electoral sobre todo también, y partidista. Y entonces complicaba el escenario de que, ¿qué va a ocurrir entonces, no? ¿Cómo vamos a poder deshacernos de esas dinámicas y tratar de transitar a otro momento? Entonces, y además, por este dilema histórico que López Obrador hizo en el Zócalo sobre, ¿vamos a elegir a Mujica o vamos a elegir al que quedó como candidato? ¿No? Que así nos lo puso, un dilema histórico. Y bueno, ¿cómo resolver ese dilema? Y bueno, dijo, vámonos a las encuestas, ¿no? Que sea la opinión general la que defina. Y entonces ahí se rompe esta lógica del zapato, sobre todo de los comités electorales internos de Morena, de las tribus, ¿no? Que en su momento estuvieron dentro del PRD. Entonces les cambia la dinámica. Por supuesto, siguen habiendo mecanismos de manipulación, no los vamos a decir que no existen, pero este elemento, esta funcionalidad, esta utilidad de las encuestas, sí tiene otra connotación, ¿no? Entonces, y bueno, Alex, bueno, ya un poco no tanto contestando, sino efectivamente, Alex, sí hay cierto desarrollo científico, tecnológico detrás de las encuestas, pero las encuestas no son un instrumento científico, son un instrumento técnico, metodológico, para tratar de incidir en la opinión de los electores, ¿no? Principalmente, no nada más, pero principalmente. Entonces, bueno, a mí también me parece muy interesante esto que Misael nos dice. Perdón que me vaya así tan puntualmente, pero procuraré no hablar tanto en lo siguiente, sobre la necesidad de influir en la percepción
¿no? De la gente, sobre todo esto que nos relata de las toallas, ¿no? Es que es interesante la relación entre los corridos tumbados y el policía, como dice el cuaco, como dice Elia. Es que sí, súper interesante. Y de ahí podemos sacar todo un tratado ahí sociológico al respecto, pero me parece muy, muy importante esto que Misael nos ha dicho. Y sobre todo es el impacto, el desarrollo de las encuestas en Estados Unidos, hasta dónde han llegado, ¿no? Cómo se han convertido realmente en un instrumento demasiado afinado para generar ciertos impactos, ¿no? O, pues se recuerdan lo de Lewinsky, ¿no? Con con el otrora presidente, ¿no? Entonces, imagínense, es que es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, Jesús, ¿no? Que además dice un montón de cosas que voy a tratar de abordar una principal, ¿no? Bueno, esto de que día a día se estén sacando encuestas y esto que ya habíamos comentado al principio del bombardeo, ¿no? Si estamos hablando de una guerra real y efectiva contra la sociedad civil, ¿no? Si quieres doblegar la voluntad política de la sociedad civil, sí tienes que aplicar mecanismos de guerra y efectivamente bombardear, así como Vietnam, destruir la capacidad política de la población. Y entonces, un mecanismo, no sé, hasta ahorita no ha tenido el efecto que ellos han querido porque le han invertido mucho dinero, es diario, diario, diario hablar de encuestas y que ahora fulano, sutano y mengano, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí tiene mucho que ver nuevamente la función del dinero. Y bueno, esto de que en esta guerra de la conquista de la mente, por eso lo comento, ¿no? Sobre todo por esto que Jesús nos vuelve a hablar de esta sesión que tuvimos sobre la guerra mediática, que para quien esté interesado, que nos escuche, que nos vea, pues regresen a esa sesión, realmente es muy importante, que son sesiones que llevó Jesús muy, muy interesantes. Entonces, yo digo, agregándole a esta idea de la conquista de la mente para, pues sí, pues para doblegar la capacidad política, ¿no? Entonces, ya, de lo último, nada para comentar lo que dice Jesús, perdón, lo que dice Víctor, sobre de lo impredecible y de la, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, la incertidumbre que genera no poder determinar la intención política de los sujetos en una sociedad de propietarios privados, eh, y que además eso puede garantizar la pluralidad, que son dos cosas que no van ligadas. La impredecibilidad de la política o de la definición política no va ligado con la pluralidad. Podemos tener diferencias políticas y tener la misma intención de voto, ¿no? Por decirlo así. Y, por ejemplo, hay comunidades que saben perfectamente hacia dónde van a votar y reconocen abiertamente sus diferencias políticas y la pluralidad de las mismas. Entonces, no hay ninguna relación, ¿no? No hay ningún mecanismo que relacione una cosa con otra, mucho menos en las encuestas, ¿no? Como esta cuestión metodológica. Y bueno, ya nada más decir que con esto cerraría que sí importa el tipo de valor de uso del que estamos hablando, en este caso de un instrumento técnico que son las encuestas, porque sí tienen una intención. Todos los valores de uso que la sociedad crea tienen una dirección, dice Marx, tienen un telos, una finalidad. En este caso, las encuestas tienen una finalidad y que está muy, muy relacionado con su desarrollo histórico y con su momento histórico, ¿no? Sobre todo ahora después del neoliberalismo, durante y después del neoliberalismo, tienen un sello, un signo, ¿no? Llevan una marca que van muy acorde sobre todo con los medios masivos de comunicación y con la tecnología, ¿no? Que se ha desarrollado para poderlos difundir. Entonces, yo le dejaría ahí. Muchas gracias, Irene. Vamos a pasar nuevamente a una ronda de participaciones para la cual ya está apuntada tanto Elia como Víctor. Adelante, Elia, por favor, y después prepara Víctor. Gracias, pues como diría MC Dinero, el dinero es dinero, dinero y la monarquía te ataca. No se equivocó. Ahora vienen hasta la realeza a decirnos aquí cómo no debemos votar. Fíjense, es muy curioso que siempre la derecha y la ultraderecha nos trate de decir idiotas a los que votamos en contra de sus proyectos. En cambio,
la gente, los chairos, la prole, pues la verdad es que entre lo mínimo, pues nos sacamos de onda viendo al pueblo a favor de la derecha, ¿no? De los intereses económicos. Lo otro, pues sabemos que el PRI y el PRD, pues emanan de movimientos populares, por lo tanto, entendemos que haya gente con ese interés. Y sin embargo, las encuestas no ven todo eso, no ven esa situación, solo es un marketing, como decía el texto y tanto Irene, es solo posicionar y la posición no es ingenua. ¿En qué sentido también se han convertido en un actor más? Me parece que Paola Vázquez Almanza escribe un textito ya hace unas semanas o meses sobre Succession, la serie de televisión de HBO y otras series, en donde dice el encanto y lo pone en signos de interrogación sobre la vida de estos ricos. Y una de las cosas que quieren hacer este tipo de series es tratar de no cuestionar la vida de los superpoderosos, super ricos, como que de hacernos natural que esa forma de la prepotencia, del estilo de vida, debe ser naturalizado o mínimo no criticado. Al igual que su intervención en la política, están buscando que estos intereses no sean criticados, no sean vistos como ajenos, como un actor más, pues, y eso no debería suceder, porque son actores, porque son poderosos y porque son los que tienen dueños de los medios y por ende también estas encuestadoras quieren convertirse en un agente más que no sea cuestionado y que solamente describa, ¿no? Como el pensar de la gente que posiblemente vaya a votar. O sea, sin ingenuidades, creo que sí hay una intención de estas encuestas, sí están pagadas, bien dicen en territorio, la encuesta es de quien la paga, en su mayoría son ejercicios así, y que solo están promoviendo la popularidad de un perfil. Pero, por ejemplo, si hoy en día dijéramos en México, ¿cuáles son los políticos más conocidos? Pues claro que podríamos pensar, pues sí, en Andrés Manuel, ¿no? Pues es el presidente, pero quienes no están en activo, por ejemplo, podemos pensar en Felipe Calderón, que es muy popular, Salinas de Gortari es muy odiado, pero ya no es tan popular, y ya no estamos pensando en qué fue lo que hicieron, aportaron o destruyeron dentro del país. Y eso es lo que se vuelve luego los ejercicios de las encuestas con los perfiles. Es a quién conoces más, por la razón negativa o positiva, no importa, nada más es a quién conoces más. Y aquí quisiera contar un poco el ejercicio que Fernando le consta. Me hicieron una encuesta panista, propiamente panista, para favorecer a Taboada, y todas las preguntas están hasta confusas, de tal manera que obliguen a la respuesta a mencionar que sí conoces a Taboada y que probablemente votarías por alguien como Taboada. Te mencionan los títulos, casi hasta la tez, el color, la zona donde vive, el producto interno de la Benito Juárez, la percepción de seguridad, y por otro lado, elaboran preguntas con un discurso diciendo, ¿usted sabía que a Clara Brugada se le conoce tal cosa? Así como, a ver, a ver. Y yo como le dije a la chica, yo sé que es tu chamba, yo también he hecho encuestas, pero esa pregunta está elaborada para que yo te responda sí o sí por ese. Y quiero que me des la opción donde diga, no me interesa, no quiero votar por él, jamás votaría por el PAN, yo me muero antes que votar por el PAN. Y no estoy diciendo que los que voten por el PAN sean nada, estoy hablando de mi percepción. Entonces, ya después me dijo, ¿sabe qué? Usted sí se da cuenta de que esta encuesta sí está, pero pues es mi chamba, me dice. O sea, hasta los mismos que encuestan ni siquiera van a votar por ellos, nada más saben que es un trabajo y es parte de lo que tienen que hacer. Eso para tener el sesgo. Y finalmente, para no excederme los 5 minutos, yo pienso que sí nos podemos salir de dinámicas globales, porque de la misma manera en que entraron las encuestas cuando no eran aquí lo que estaba en boga, de esa misma manera, diría la profesora Carmela, de esa misma forma natural se tienen que ir. O sea, si la población no responde a las encuestas y les contestamos lo que queremos y no lo que hacemos, y empezamos a disminuir su importancia, entonces ya no van a servir de mucho. Claro que, como he dicho, estos son ejercicios colectivos, pues si no es de una elia, ¿no? O sea, tenemos que hacer este ejercicio, sobre todo en la formación política. Si aspiramos a un Estado democrático real, pues tendremos que hacer estos ejercicios en donde no se vean vistas mal las encuestas o las consultas ciudadanas
que se ven mal, que para qué le vas a preguntar a la gente si quiere o no quiere jueces, para qué le vas a preguntar a la gente si quiere o no quiere tal leyes. No, claro, esos son ejercicios de consulta ciudadana. Lo otro, esos instrumentos de manipulación se pueden trabajar de otra forma. Ay, ya me pasé por 20 segundos. Bueno, entonces nada más sería eso y ya. Así es. Gracias, Eli. Le dejamos la palabra a Víctor y posteriormente a Ale. Sí, sí, gracias. Por supuesto que nadie acá ha dejado de reconocer, ni tampoco yo, que las encuestas son instrumentos políticos. Evidentemente, no somos ingenuos. Hay un mercado económico para las encuestas, ¿sí? Eso es así. Ahora, el tema es, si ese mercado económico va a desaparecer, porque no nos gustan, o lo que podemos hacer es regularlo de otra manera, tratar de hacer muy costoso para las encuestas patito, que se les ve demasiado, pues la factura, que otorguen esos resultados. Yo creo que ahora, ojalá pase así, Morena vuelva a ganar el gobierno, estaría en condiciones de ver cómo se puede regular de una manera más exigente el uso de las encuestas para que ofrezcan resultados con mayor calidad. Ahora, lo que estaba planteando es desaparecer ese mercado económico me resulta más difícil porque es como si pensáramos que vamos a desaparecer en México las ropas hecho en China, porque no es nuestro. Ese era mi punto, que es muy difícil justificar algo porque no es nuestro, porque no es mexicano o su marca de origen no es latinoamericana. En un momento global, el TLC tampoco es nuestro. Y sin embargo, la 4T nos ha profundizado más en el TLC. Entonces, ni modo que pensemos, no, tenemos que salirnos del TLC porque no fue nuestro. Ahora, si las encuestas se pudieran regular, lo que yo estoy tratando de plantear es, a ver si lo puedo conseguir bien, es que a veces, si, que Irene me corrija si me equivoco, estaba diciendo Irene, y también Elia, evidentemente hay encuestas pagadas por el PRI por el Plan Claro, pero luego recogieron lo que dijo Fernando. Bueno, también nosotros las usamos, con un poquito menos de manipulación, un poquito menos, pero también manipulamos, ¿no? Entonces, ese es el tema, que a veces eso es sí, pero no, suena a, porque este es nuestro, este podemos ver para otro lado, o podemos mitigar, porque no fue tan descarada la manipulación. A mí me resulta muy difícil ese doble criterio. Me parece que podemos decir críticamente, bueno, es que es un medio, y suele pasar que si no lo regulas bien, se abuse del medio. Y va a abusar del medio el de la derecha, el de la izquierda, el vecino, tú y yo, siempre y cuando ese medio no esté bien regulado. Eso era lo que trataba de decir. Y finalmente, yo sí sigo viendo una relación entre lo imposible, fueron el uso que usó Irene al principio, lo imposible que es predeterminar por qué la gente va a votar lo que va a votar, y entre las distintas causas de eso, la pluralidad política, ideológica, cultural, de clase y religiosa en la que vivimos. No veo por qué precisamente en una situación a la que hemos llegado por la amplitud de oportunidad, por la amplitud de opciones, eso, traducido en pluralidad, incida en que no necesariamente una persona tenga que votar de carro completo. Alguien puede ir a votar hoy por el presidente Morena y votar, sin embargo, por diputados y senadores de otro partido. Y votar a nivel local por otro partido, ¿sí? Y para cerrar, yo podría ver eso desde mi simpatía por Morena como algo raro, pero a mí me parece que es raro, es un apasionante objeto de estudio. ¿Por qué la gente está votando así? Sí, porque está demostrándome en ese momento que la teoría que yo tenía se cayó, porque la realidad es muchísimo más compleja que cualquier teoría reductora. Gracias. Gracias, Víctor. Adelante, Ale, por favor. Me hacen señas si me escuchan, porfa, porque tenía problemas. Ok, este, voy a tratar de concretar algunos puntos y de compartir otros.
lo que llamamos como probabilidad es un poquito como la medicina, que tiene base en diferentes ciencias, pero como tal no es una ciencia. Ya nos ayudó la compañera Irene en decir que es una técnica y cómo estas encuestas están supeditadas, como cualquier receta, bajo ciertas condiciones y también bajo ciertos intereses. A mí lo que en particular me da dolor, y no hay que dejar de verlo, en que estas técnicas y toda esa herramienta que se tiene de los datos solo se utilice para lo que es el mercado, para la teoría mercantilicista, ¿sí? Solo para vender y comprar, cuando si se pusiera supeditada hacia el ser humano, estaría perfectamente utilizada para la prevención de enfermedades, para mejorar la calidad de vida en cuanto a la movilidad, en cuanto a las horas de trabajo neta, ¿sí? Y eso es lo que nuestro movimiento ha quedado mucho a deber por ese aspecto, ¿no? Porque están esas herramientas y esas herramientas solo están supeditadas a lo que es el marco electoral. También quisiera puntualizar lo que es el criterio, y lo que nosotros alguna vez tenemos tan claro, es esto lo que se llama la probabilidad bayesiana. Y otra puntualización, el uso del smartphone. El uso del smartphone condicionó y cambió el método de hacer encuestas porque te rastrea todo. Ahora, todo el mundo trae un smartphone y es rastreado con simplemente el hecho de tener un correo, ¿sí? Y si no lo es así, pues eres un outlier, o sea, eres un punto que no es significativo para la encuesta o para la tendencia que se quiere determinar en común. Ahora también, contribuyendo a lo que estaba diciendo el anterior compañero, hay un problema hoy en día en la ciudad que se vio en la elección pasada. No hay técnica para el voto diferenciado. O sea, no hay técnica estadística para estabilizar, porque no ha habido. O sea, en provincia, por ejemplo, el voto es muy marcado, votan parejo. Pero aquí en la ciudad hay esta cosa que es el voto diferenciado de tal persona no me cae bien, anulo mi voto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa ese hueco? Voy a dar un ejemplo así, muy sencillo. Si tú tomas estadísticamente, por ejemplo, el alimentar un guajolote, tú lo alimentas y va a llegar un momento en que no lo vas a alimentar porque sabes que mañana lo vas a matar, ¿sí? Entonces la tendencia es de que todos los días va a caer el maíz para el guajolote, todo el día va a caer el maíz para el guajolote, y llega un momento en que ¡pum! Se caen. Y como no hay datos previos a eso, entonces se caen las encuestas y entonces se cae en ese margen de error. Pues eso es lo que puede suceder. Y veo en particular en la ciudad, no hay tendencia en el país y no hay precedente para el voto diferencial. Para votar sí por la presidencia, sí, sí, pero en el país no hay precedente. Nada más era eso. Muchas gracias, Ale. Pues a mí me parece muy interesante esto que nos está platicando Ale hace un momento, sobre todo, de la manera en que se comportan realmente estos indicadores, ¿verdad? Obviamente aquí es donde vemos cómo ese paso o esa coordinación entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, pues tienen ahí un margen que todavía no podemos conciliar del todo, ¿verdad? Precisamente esta parte de la cientificidad de las encuestas, pues son debates muy antiguos, ¿no? Eh, Digo que podemos ver desde hace mucho tiempo, en específico en Marx, ¿no? Por ejemplo, cuando precisamente una de sus grandes obras es la crítica de la economía política, ¿no? De esta forma de ver el mundo económica como una cientificidad y que él derrumba con todo un tratado, ¿no? De decir qué tanto de científico tiene esa visión política de la economía. Y yo creo que es algo de lo que nosotros tenemos que entender como tal, obviamente en las encuestas, como un mecanismo más visible, ¿verdad? Pero que efectivamente en la realidad, pues tiene otro tipo de connotaciones. Yo creo que las encuestas, como dice Víctor, pues llegaron para quedarse, van a quedarse por mucho tiempo seguramente. El tema es qué tanto siguen avanzando, creciendo o disminuyendo su interacción con la sociedad. Eso no lo sabemos. ¿Cómo se va a ir desarrollando este proceso a nivel global? No podríamos decir que las encuestas de aquí en adelante van a ser la tendencia mundial, que van a tener un crecimiento total y se van a mantener. No lo sabemos realmente. Puede ser inclusive que las encuestas vayan perdiendo esa capacidad de influencia en la población, como bien lo comentaba Elia por ahí me parece, ¿no? Que de hecho, pues han tenido golpes muy fuertes, ¿no? Estas encuestadoras que se han
posicionado como grandes analistas y que en elecciones pasadas han tenido golpes tremendos, cuando ni siquiera han tenido un margen de confianza ni mínimo, ¿no? O sea, se ha duplicado la información que nos dan al final, pero sí es interesante ver la influencia política que tienen en las intercampañas, ¿no? Eso sí es interesante, más allá de los datos, la influencia, el mensaje que quieren dejar en esas intercampañas. Y ahí pasa el tema de la regulación que decía Víctor, ¿no? Y vienen otros problemas, sin lugar a duda, ¿no? O sea, cómo regular el tema de las encuestas, cuando las encuestas forman parte de las redes sociales, por ejemplo, no solamente de los medios tradicionales, ¿verdad? Que ya de hecho todo un tema es regular las redes sociales, ¿no? Muy complicado. Yo creo que ahí es muy difícil y además obviamente se señalaría de censura en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más exigentes. Yo estoy de acuerdo como militantes, como ciudadanos con estos procesos. Parte del proceso también de la formación, ¿no? Política, social, a nivel general. Y también en el caso del partido en específico, o sea, más allá de pensar que el partido hace lo mismo como una dinámica, yo creo más bien que es un asunto de yo no veo mal un tema de las encuestas, inclusive como proceso legitimador. El problema es que estas encuestas no se transparenten, que no haya de verdad la revisión de qué se hizo como procedimiento para llegar a ese resultado, ¿no? Bien decía Irene, en un contexto político, ¿no? Donde la realidad, lo que vimos de la realidad cuando las encuestas no decidían, pues eran otro tipo de dinámicas del poder, ¿no? Donde por ejemplo, el acarreo, la presión y otras cosas, pues se desplegaban completamente en el campo político, ¿no? Hoy tenemos un nuevo mecanismo con otras contradicciones, entre ellas que no podemos verificar claramente cómo se hizo el proceso de levantamiento, ¿no? Lo que decía también Ale por ahí, Elia, ¿no? En el hecho de decir, pues la información que me preguntan es una información pues que ya de inicio va sesgada, ¿no? Como decía Irene, el tono, la forma en que se pregunta, pues ya tiene una intencionalidad, ¿no? Y eso sin lugar a duda va a tener efecto en los resultados que tengan estas encuestas. Hoy vemos encuestas que proliferan por todos lados con distintos números, ¿no? Y ahora resulta que pasamos a un segundo momento de la encuesta de las encuestas, ¿no? O sea, vamos a ir poniendo una encuesta sobre la encuesta para hacer el promedio de las encuestas, de la totalidad de encuestas, y entonces cada vez se va complejizando más esto, en lo cual no hay claridad sobre lo que estamos analizando realmente, ¿verdad? Y ahí yo creo que sí es un problema que difícilmente se va a resolver de manera sencilla, pero yo apuesto mucho a que, y creo que así lo he visto con la gente ya tiene una especie de radar, ¿no? Si bien a lo mejor no es un análisis profundo de la realidad, yo he visto que la gente ya tiene como una sospecha, ya está instalada en la gente una sospecha que ya no cree del todo en lo que ve, en lo que mira, ¿no? Ya pasó del internet donde le picas a todo, ¿no? Lo que ves de un premio que te ganaste y todo eso, o sea, ya la gente ya pasó de ese momento y creo que ya reserva más la información que tiene para poder hacer al menos sospechar de lo que está observando, ¿no? Y eso es parte de su historia, porque sin lugar a dudas las encuestas, lo que nos han dejado como historia es que el efecto que han tenido no es necesariamente positivo para la democracia, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista particular, han sido más los efectos negativos que han dejado hacia la democracia que realmente como un instrumento que permita observar mejor la realidad. Y es ahí donde tenemos que poner análisis. Y yo dejaría una última pregunta nada más. Es interesante ver cómo son las tendencias, ¿no? O sea, eso lo pensaríamos de los candidatos de derecha como un modelo de marketing, pero ver también que la izquierda lo abrace como el centro de toda la relación, social y política, pues creo que es algo que debemos criticar, que no puede ser ese el único elemento que gira, en el que gira alrededor todas las propuestas políticas, que es un poco lo que decía Víctor. Tiene que haber programa y para culminar, decir nada más, ¿no? Cómo es la contradicción, porque al final un personaje como Andrés Manuel precisamente llegó, no disponiendo de todos esos medios, ¿no? O sea, más bien dejando de lado todos esos medios como las redes sociales y demás, se puede posicionar a través de una idea que se engendra directamente en las necesidades de la comunidad, ¿no? Y en las movilizaciones. O sea, en su caso, las movilizaciones sí jugaron un papel importante, aún ya existiendo las redes sociales. ¿No? Pero ahora la tendencia pareciera que es contraria a lo que nos hizo establecernos ahí, ¿no? La tendencia va hacia un asunto de la digitalización de la política y, digamos, esas fotografías que lo que intentan es decirnos que esa es la realidad, ¿no? Es contradictorio, pero digamos que es parte del análisis que tenemos que hacer desde la izquierda y también la manera de operación desde la derecha, ¿no? Gracias.
Creo que sigue, me parece que es Elia y luego Jesús, Víctor, no sé cómo está. Elia, adelante, por favor. Y un poco dando secuencia a lo que dices, ahora sí que la encuesta de las encuestas, preguntar también si la gente, qué tanto caso le hace a las encuestas, ¿no? Si eso lo motiva o les motiva para salir a votar para una primera instancia. Ahora explicar un poco esto de las encuestas que ya dice Víctor, pero cuando las hacemos acá, sí no decimos nada. No, claro que sí, por supuesto. Cuando fue la encuesta para la candidata presidencial, para Claudia, Marcelo y todos los demás, se cuidó mucho. Hubo gente del instituto que participó del proceso. Fue muy, muy, muy transparente toda esa encuesta. Lo que molesta, y yo lo digo a nivel personal, es que no se hiciera así para la de Clara, no se hiciera así para todo lo demás en las alcaldías y las diputaciones. Todo fue sesgado, todo fue, o sea, al final de cuentas nos quedó claro que fueron acuerdos. O sea, y digo, ya me estoy grabando y cuando se escucha a ver si no me sacan del instituto. Pero es la verdad, o sea, ya no hubo intervención, no hubo transparencia, lo que decía Fernando, y la hemos criticado, y por eso no podemos legitimar esas encuestas que están saliendo de Morena. Criticamos ese enfoque que está haciendo Morena mercantilista de los candidatos, en donde nosotros caminamos y hay lona de fulanito, fulanita, fulanita, y eso no debería existir y debería estar regulado y debería estar sancionado. No sé qué está haciendo el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que esto parece, o sea, las calles parecen todo comercial, ¿no? O sea, todo lo que el candidato que ni hace trabajo nada más por posicionarse. Es que ese es el punto. Es como las bandas antes, ¿no? Una banda era chida porque hacía conciertos, porque iba a comunidades y la gente lo conocía. Obviamente, pues no había redes sociales ni internet, o lo había muy poco, ¿no? O sea, casi nadie tiene documentado los masivos en CU. O sea, eso sí era tener una banda, ¿no? De verdad que tocaba bien en vivo, no por los discos, etcétera. Hoy en día se hacen famosos por medio de las aplicaciones, ¿no? Cuántas escuchadas en Spotify y en todas las plataformas, y la verdad es que ya no es lo mismo. Y luego cuando las quieren ir a ver en conciertos, ven que es puro show y poca voz, ¿no? O sea, es lo mismo que está pasando con los candidatos. Al final, están posicionando personajes, showmans de la política y no, o showwoman, pero no se está viendo si su trabajo en territorio es real, si tienen contacto con la comunidad, si dialogan, ¿no? Ese valor de poder generar estos diálogos y intercambios de respeto, ¿no? Creo que ahí es donde nosotros hacemos la crítica, no nos gustan, a mí no me gustan las encuestas, no considero que sea la metodología, tiene que haber liderazgo real, tiene que haber territorio real, organización real, para que yo diga, claro. Ahora, Víctor, yo soy de las primeras que promueve el voto diferido, que es bien difícil, de verdad es bien difícil. Lo puedes lograr con 2, 5 personas a lo mucho, pero más, o sea, de los conocidos, pero como comunidad es bien difícil. Me encantaría que pasara eso. Ojalá pudiéramos hacer ejercicios para que también se dieran cuenta que la capacidad de las personas va justo en ese análisis, en donde sí importa a quién nos pongas. Y no vamos a hacer todo lo que tú digas solo porque esto sea conveniente para ciertos grupos, sino lo que realmente la comunidad necesita. Y creo que es lo que nos está fallando. Precisamente creo que las encuestas desmovilizan, ¿no? Hacen menos trabajo territorial y se vuelven más esta propaganda que además es muy molesta. Finalmente, ¿qué es lo que podríamos proponer en territorio, ¿no? Como para ir cerrando las participaciones, ¿qué podemos hacer en territorio? Justo hablar de que las encuestas solo son una técnica medible, que no es el destino, la encuesta no es destino, y que la gente se acerque a los mítines, haga los cuestionamientos que debe de hacer, que los se posicione, porque de lo contrario, ¿no? Solo apoyar a alguien por la figura o porque te digan, de eso nunca ha traído nada bueno. Que aquí la comunidad debe tener sus propias demandas, debe generar sus propios vínculos de diálogo, tanto como de su localidad con los actores, porque si no entramos en esta dinámica de la encuesta y yo creo que la gente no está realmente, ni siquiera sabe, solo dicen, ay, pues dicen que va a ganar tal, ¿no? Es lo que dicen, pero ni saben bien cómo está, ni quién lo está diciendo, ni quién lo está promoviendo. Y luego se escuchan Radio Fórmula, ¿no? O TV Azteca, pues quiénes creen que van a decir, ¿no? Bueno, hasta les van a decir que salgan armados a votar. O sea,
No podemos llegar en esas circunstancias con los medios y generar nuestro propio lenguaje narrativo. Gracias, Eli. No sé si iba Jesús o Víctor. ¿Jesús? Jesús. Adelante, Jesús, por favor. Hola, gracias. Gracias. Las preguntas y reflexiones que nos hace Víctor siempre me sirven a mí para rebotar mucho mis ideas, como provocaciones súper interesantes. Ahorita Fernando trató de alguna manera de dar como una respuesta, ¿no?, a lo que planteaba Víctor de si sería necesario desaparecer el mercado de las encuestas o regularlo. Y creo que Fernando muy acertadamente respondiste que lo que importa realmente o lo que preocupa realmente desde un punto de vista social, pues es minimizar los efectos que tienen. Yo desde luego lo que dije al principio, no espero que no parezca estoy defendiendo las encuestas, ¿verdad? Lo único que me mueve mucho, tanto la lectura que nos compartió Irene como su brillante exposición, me mueven mucho a pensar en otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, el periodismo y el ámbito de la comunicación, pues están llenos de técnicas, llenos de técnicas de tomadas de otras disciplinas, pues así funcionó, digamos, el ámbito de la comunicación. Digamos, yo tomo una fotografía y un grupo más llega después me dice, oye, tu fotografía no es la realidad, es evidente que el que me está haciendo es todo lo que es una realidad que compartimos como seres humanos. Lo mismo pasa en las entrevistas, ¿no? Mercado de entrevistas, desde luego hay quienes están haciendo fila en los medios de comunicación, eso yo por los para ser entrevistados, dar sus puntos de vista desde políticos, de movimientos sociales, agrosindicatos, etcétera, y todos desean y la entrevista también tiene sus límites. Y un buen entrevistador debe, después de haber realizado su entrevista, a los comentarios, a toda esa retroalimentación que recibe de parte del público, de los ciudadanos, que le pueden decir, oye, pero te faltó hacer énfasis, punto, pero faltó decir esto. También la entrevista, faltó decir entrevista, también la entrevista es una técnica, también es un pedacito de la realidad, es una aproximación a la realidad. Ahora, decir que las tendencias y todo el conjunto de técnicas que utiliza la comunicación para ver una tendencia de un candidato que ya va ganador y demás, decir que eso tuviera que desaparecer, desde luego sería muy extremo. Lo mismo en el caso de las encuestas. Lo que yo vería preocupante, y lo he señalado aquí en otros debates, es que la encuesta se vuelva el método, ¿no? Y que ya ya figure hasta en los principios de Morena, ¿no? Como parte de las técnicas para poder elegir candidatos, ¿no? Eso ahí a mí me parece en lo personal, hablo a título personal, que es parte de la penetración que ha tenido la cosificación y el convertir la democracia en una mercancía, incluso en el partido que defiende las posturas de la izquierda, ¿no? Yo creo que ahí es peligroso, ¿no? Ya cuando la misma izquierda recurre a esas metodologías para hacer propaganda, porque entonces la dirigencia pues muy cómodamente puede de alguna forma legitimar, como lo dijo ya Irene hace un momento, y Elia, muchas de sus decisiones y hacernos creer que sí, que esto va encaminado para el bien común y para el beneficio de toda la población, ¿no?
Yo creo que debemos todos sensibilizarnos mucho y aprender mucho sobre esas muchas técnicas, saber qué es el margen de error, ¿no? Poder decir, bueno, esta metodología que se utilizó tiene este margen de error y por lo tanto la fotografía que nos da esta encuesta tiene estos límites, ¿no? Tiene esta temporalidad y no puede tiempo, porque una fotografía tomada en esto es no se parece a la realidad porque no se entrevistó a la cantidad total de ciudadanos o de gente que puede opinar, y mucho menos en algunos casos se profundizó tanto como nos lo llega a contar el autor de la lectura, ¿no? De poder saber quién vota de manera diferenciada o quién se espera hasta el final, no revela el verdadero motivo de su voto y al final vota contrario, ¿no? Como voto de castigo a la propia tendencia que crean las encuestas, ¿no? Yo creo que hoy en día lo vemos en los medios de comunicación y con esto terminaría yo mi comentario. Cuando nos hablan algunas televisoras, algunos medios de comunicación que utilizan también las redes sociales para tomar algunas decisiones sobre sus contenidos y nos hablan de crear tendencia, este concepto, ¿no? Que no significa otra cosa más que dinos tú qué es lo que quieres seguir viendo, ¿no? Y basados en un algoritmo, pues ya de alguna forma se va creando un sesgo porque solamente le van dando a la gente lo que es popular, lo que vende en términos de marketing, y nos vamos olvidando, si eso aplica también a la política, pues nos vamos olvidando de que somos ciudadanos, de que tenemos unos derechos, de que podemos luchar por esos derechos de manera organizada, porque el sesgo pues, nos va llevando más bien a un efecto como de Big Brother eh, que mencionaba Irene durante una de sus respuestas, ¿no? Yo ahí lo dejaría pensando no en hacer una defensa de las encuestas, sino en el hecho de decir, diferenciemos un poquito entre lo que es la encuesta y lo que son las tendencias que nos quieren convencer, izquierda, derecha, partido el que sea, en esta moderna democracia que está bastante débil desde mi punto de vista. Muchas gracias, Jesús. Le dejaría la palabra a Víctor y ya pasaríamos a Irene si quiere hacer algún cierre o alguien más que quiera hacer una participación. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Gracias por todos los comentarios, porque yo creo que ha sido muy padre cómo se han ido entrelazando. Es tan padre las diferencias como las convergencias. Y yo creo que una de las convergencias a las que estamos llegando es que el mayor dinero invertido en una elección no necesariamente garantiza la victoria electoral. No les puedo decir que este sea un dato reciente. En mi limitado conocimiento, alguna vez, cuando tuve que estudiar estas cosas, ese era uno de los datos, así, de los encuentros empíricos más interesantes, porque era así como contraintuitivo. Uno pensaría que el que mete más lana gana. Y ha habido muchas elecciones en Europa, en México y en Estados Unidos que demuestran justamente lo contrario. Y una de las posibilidades de leer eso, que yo celebro mucho, es lo que llamamos la agencia de los votantes, la libertad de los votantes, la capacidad que tienen los votantes para votar y para estar por afuera de esos intentos de doblegar o de orientar su gusto político hacia el lugar que se quiere llevar, ¿no? ¿Por qué fracasan esos grandes carretadas de millones en conseguir que los votantes voten lo que quieren esos millones? Pues porque los votantes son libres de votar lo que quieran votar. Y yo creo que eso es algo que en la izquierda deberíamos ponderar, celebrar que eso, los votantes mexicanos están dando muestra de eso. Yo hablo por mí, a lo mejor alguien se siente identificado, no lo sé, hablo por mí. Estoy en una posición muy rara porque como siempre estaba acostumbrado a ser opositor, ahora que somos gobierno y que hay la posibilidad de volver a ser gobierno, me da miedo que tanta encuesta chafa vaya a hacer que perdamos votos. Yo diría, tranquilos,
yo creo que no nos toca otra cosa más que mirar a la izquierda y a la derecha, no va a haber muchas diferencias, va a ser un horrible escándalo, un espectáculo, porque así están ahorita las encuestas y los procesos electorales. No se hizo algo antes para modificarlo, pero creo yo que esa libertad, esa madurez de la que ha dado muestra el votante, se ratificará. Por ahí lo dijo bien Fernando, ya hay sospechas críticas, ¿no? Ya hay aprendizajes críticos, no es la primera vez. Así que nada, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Y antes de comentarle, darle la palabra a Irene, o si alguien más quiere participar, por ahí pone un camarada en el Moto G, no sé quién sea, pero dice, decía un maestro de estadística, hay mentiritas, mentirotas y las encuestas. Entonces, muy bien. Pues, si alguien más no quiere realizar alguna participación, le dejaríamos la palabra a Irene, por favor. Pues muchas gracias. Me gustó mucho la frase que Elia pone en la discusión de la encuesta no es destino. Yo creo que así se debió de haber llamado la mesa. Pero además decir que o sea, la verdad es que he hablado muy mal de las encuestas, pero yo trabajé en las encuestas y hay metodologías muy buenas. Y está, por ejemplo, la encuesta obrera que aplicó Marx, y sobre todo las que hacía Engels para escribir la condición de la clase obrera en Inglaterra, para saber de las condiciones que estaba viviendo la clase trabajadora en Inglaterra del siglo XIX. Entonces, hay encuestas muy buenas, hay metodologías muy buenas. Yo la verdad es que aprendí mucho cuando trabajé como encuestadora. Aprendí mucho de las encuestas y de la seriedad con la que se tienen que hacer. Yo sé que hablé muy mal y voy a seguir hablando muy mal de las encuestas, ¿no? Por todo lo que hay detrás de ellas, por sus orígenes y por las intenciones con las que se realizan muchas veces, ¿no? Y que además, aunque se levanten las encuestas de manera adecuada en campo, finalmente los trucos estadísticos que se utilizan para realizar las tendencias, las medias, ¿no? Las modas, todo esto que en estadística nos enseñan, pues son impresionantes, ¿no? Es una cosa, de veras, sí se necesita saber contar los chiles para poder manejar este tipo de datos, ¿no? Entonces, pues no quiero hablar mal de las encuestas, yo al final digo, sí hay que saber qué son y para qué sirven, ¿no? ¿Cuál es su huella dentro del proceso? Y que además no lo son todo, ¿no? Esto que Elia nos dice, la encuesta no es destino, pues no lo son todo por fortuna o por desgracia. Entonces, yo rápidamente les voy a compartir esta información que fue la que estuvo generando mucho debate en el país, ¿no? De la tendencia que hace el periódico Reforma, que me parece muy importante porque Reforma es una encuestadora que, pues, por supuesto, siempre benefició principalmente al PAN. Pero también Reforma hacía las encuestas para decirles, miren, así está el asunto, o sea, le tienen que mover hacia acá, le tienen que mover hacia allá. Y bueno, pongo este dato porque Reforma también levanta la opinión de si aprueban o desaprueban al peje, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, pero ¿por qué? O sea, habrá quienes digan, no, es que el peje es un dictador que duerme a la gente, maicea por las ayudas económicas, y bueno, ya conocemos todos ese debate. Pero realmente, ahora que vemos, por ejemplo, en el caso de Milei, ¿no? Que es otra figura que está en la escena política de Latinoamérica y que preside un país y que está llevando al desastre, al hambre, a la falta de oportunidades, va a destruir generaciones de jóvenes y de niños impresionantemente, o sea, los va a marcar, así como ocurrió con la pandemia, pero en Argentina está ocurriendo un desastre político, económico, importantísimo, ¿no? Entonces esto que está ocurriendo, ¿no? Que la forma de la dictadura argentina está volviendo a renacer, ¿no? Por ciertas políticas del Estado de Milei. Y entonces nos lleva al contraste, ¿no? Y votaron a Milei,
es que de verdad ganó las elecciones, ¿no? No fue un engaño, no le dieron la cara a nadie, porque también esto luego ocurre, ¿no? De creer que los electores somos unos ignorantes y que o que no tenemos toda la información, o sea, en ese sentido de los ignorantes, ¿no? Y que ya que tengamos toda la información, entonces vamos a votar de manera civilizada. Entonces, eso no es cierto. Y finalmente quiero también poner sobre la mesa, les vuelvo a compartir pantalla porque sí me gustaría mucho que vean el siguiente video, que es una investigación que están haciendo desde Rompevientos sobre esta candidata supuestamente indígena que no lo es, que está usurpando una identidad y que está ocurriendo en Chiapas. Y les preguntan en una de las interrogantes que hace tanto Violeta como Ernesto, les preguntan, oigan, ¿y qué onda con el plan C? O sea, la idea del plan C es que se vote carro completo para que alcancemos, porque además los pobladores, los representantes de las comunidades dicen, es que cuando vemos la propuesta del presidente sobre la ley indígena, decimos, sí, queremos eso, una reforma que nos dé, que nos reconozca nuestros derechos y nuestra capacidad de tomar decisiones, que siempre la hemos tenido, pero no nos han dejado incluso en las leyes. Entonces, cuando les preguntan, bueno, ustedes quieren que, por supuesto, que llegue Morena y que alcance la mayoría relativa, y, o sea, plan C, pero les están poniendo una candidata que está pisoteando sus derechos, que está usurpando su identidad, y entonces está nuevamente el dilema, ¿no? De, bueno, las encuestas. Siendo de izquierda, ¿no debemos usar encuestas? No, perdonen, pero no, sí debemos usar las encuestas, debemos ser serios en el uso de las encuestas. Yo también coincido con Elia de que la encuesta tan cuidada, porque fue la más observada, la más cuidada, metodológicamente afinada, ¿no? Yo no pongo que sea de encuesta, sé que es el mejor ejercicio que se ha realizado hasta ahora en términos de encuestas políticas. Es el mejor, el impecable, así. Hasta este momento ninguna encuesta ha superado, ni va a superar, creo, esta metodología, esta limpieza, esta certidumbre, esta profesionalidad con que se realizaron. No, yo que he trabajado como encuestadora lo puedo decir. Y luego, cuando hablamos de entonces del plan C y de si de diferenciar y si el carro completo, bueno, vuelve a estar el problema ahí, ¿no? Y como la encuesta no es destino, sí se puede perder la Ciudad de México, sí se puede generar un golpe a las candidaturas que valgan la pena. O sea, sí, eso sí puede ocurrir, ¿eh? O sea, que Reforma hoy está diciendo que va encabezando Morena y que casi rebasa el 70% o tal vez el 60-70% de preferencias electorales, que yo insisto, es que la mayoría no está mal, es que tener el 90% de la preferencia electoral no está mal, y que si son minoría, pues que sean minoría y que convenzan a la mayoría, ¿no? Entonces, porque así es la democracia, perdón, así es la democracia. Entonces, ¿o qué vamos a poner porcentajes para decir que sí es democrático y que no? O sea, que si son del 50% sí es democracia, pero si son del 95% entonces ya no es democrático. Yo creo que eso no debe de ser esa la discusión, ¿no? Del porcentaje. Y luego, ya finalmente nada más para decir que, bueno, la discusión sigue el asunto de cómo vamos a votar, ¿no? Nada más aclarar que las encuestas no están mostrando la realidad del voto, son la opinión de la intención del voto, que no se compara de ninguna manera con la intención efectiva de ir a votar. Son cosas diferentes. O sea, decía yo al inicio de la sesión, es un ejercicio demoscópico de opinión, no es el voto real y efectivo. Entonces, para no engañarnos, ¿no? Y para que Morena no se engañe con que ya ganamos y que, ¿no? Y creer que pueden meter pura basura y gente impresentable, ruin, ¿no? De una calaña política indecible, o sea, no aceptar eso tampoco, ¿no? No hay que aceptar eso.
nada más porque la intención del voto ya no, le da el gano, ¿no? A Morena. Entonces, bueno, eso quería comentar. Yo digo, hay que aplicar las encuestas, hay que ser serios, ¿no? Son ejercicios técnicos y metodológicos muy importantes y que se pueden obtener información que nos dé certidumbre, porque me parece que la mejor encuesta, y eso ya sería como la propuesta en territorio, es el preguntarle al otro qué es lo que quiere, cómo lo piensa, por qué. Esa es la mejor encuesta. O sea, no hay mejor encuesta que el tú a tú con la persona que está conviviendo contigo y que está viviendo, ¿no? La situación política. Entonces, por eso es que las encuestas sí sirven, por supuesto, y sirven para mucho. Gracias por escucharme y por escucharlos y por lo que me han dicho todo. Gracias, Irene. Y yo haría otra propuesta que las personas como Ale, que seguramente tiene más conocimientos en ese sentido, ¿verdad? En algún momento puedan hacer hasta un pequeño taller donde veamos las encuestadoras que son las que están de manera regular, ¿no? En los medios y ver cuál es su metodología y qué realmente nos están presentando en ese sentido. Sería muy bueno para todos los que somos militantes, para las personas en general, que sepan así de manera muy general aquellos elementos que hay que identificar, digamos, cuando se ve un tipo de encuesta, ¿no? Como esto que decías tú de el intervalo de confianza, ¿no? El número de encuestas levantadas, eso qué impacto va a tener o qué tiene a la hora de presentar la información. Todo eso creo que yo que nos sirve para los que sobre todo no tenemos como esos elementos técnicos que son importantes, yo también creo, como lo dice Irene, y que es importante conocerlos y conocer sobre todo cómo se presenta esa información y cómo se interpreta, ¿no? Yo creo que ahí sería una gran ayuda. Créanme que este tipo de talleres ni siquiera se dan ni en la formación y que sería bueno, de verdad. ¿No? A veces nada más nos quedamos con la fotografía, como dice Jesús. Pero bien, pues no sé si alguien más quiera tener alguna participación, ya para ir cerrando. De no ser así, pues cerraríamos ya esta sesión del Círculo de Estudio, esperando que haya sido de su agrado esta presentación. Es un debate que va a continuar sin lugar a dudas hasta terminar el 2 de junio, pero va a continuar seguramente durante todo el año. Es una tendencia que está presente en la política, que no la podemos negar, como dice Víctor, y que lo que tenemos que hacer más bien es ir construyendo alternativas en torno a esa dinámica que puedan constituir al final una mejor democracia para todos. Sin más, agradecerles su presencia, que estén muy bien. Voy a cerrar la grabación y ahorita